Ella no tenía espada, no usaba armadura, no formaba parte del ejército, pero fue por sus manos que cayó el terror de un general. ¿Crees que Dios solo usa a los grandes, a los fuertes, a los preparados? Entonces, esta historia te conmoverá. Quédate hasta el final, dale like, comparte y suscríbete al canal, porque hoy conocerás a Yael. Y quizás descubras que Dios también quiere usarte exactamente como eres. En tiempos de guerra, cuando Sísara sembraba el terror con sus carros de hierro, fue una mujer común, silenciosa, pero llena de coraje, quien cambió el destino de una nación. Esta es la historia de Jael, y comienza ahora. Durante años el pueblo de Israel vivió oprimido bajo el cruel dominio de Jabín, rey de Canaán. Su general, Sísara, era temido por comandar un poderoso ejército con 900 carros de hierro. El sufrimiento era constante y la paz parecía inalcanzable ante el peso de esta tiranía. La opresión hizo que el pueblo volviera a dirigirse a Dios, clamando por liberación. Esta situación prepara el escenario para la entrada de la historia de Jael. Dios escuchó el clamor de los israelitas y levantó a una mujer para liderar la nación. Débora, una profetisa y jueza respetada por todos. Ella juzgaba a Israel bajo una palmera y era reconocida por su sabiduría y temor al Señor. Débora convoca a Barak, un comandante militar, para enfrentar a Sísara. Pero ella hace una audaz profecía: la victoria vendrá de manos de una mujer. Aquí comienza la conexión entre Débora y Jael. Barak duda, pidiendo que Débora lo acompañe a la batalla. Ella accede, pero recalca que la gloria de la victoria no será suya. La profetisa sabía que Dios estaba preparando algo diferente, fuera de lo común, para mostrar su poder. La profecía apunta a una mujer que nadie esperaba, Jael. Esta introducción destaca el protagonismo femenino en la Biblia, especialmente entre las valientes mujeres bíblicas. La guerra estaba a punto de ocurrir. Mientras Barak organizaba el ejército de Israel, Sísara se preparaba con sus carros de hierro, confiando en la fuerza militar. El pueblo hebreo parecía débil ante el poder cananeo, pero Dios estaba detrás del plan. El escenario está listo para un enfrentamiento que cambiaría el destino de la nación. Y en medio de todo esto, una simple mujer sería utilizada de manera sorprendente. Sísara era conocido por su brutalidad y sus carros destruían todo a su paso. Su confianza residía en la estructura militar y en su reputación de invencible. Poco sabía que su fin vendría de una manera completamente inesperada. La historia de Jael en la Biblia comienza a tomar forma tras bambalinas de la guerra. Mientras los hombres se preparaban para luchar, Dios escribía un desenlace distinto. Esta primera parte de la narrativa muestra cómo Dios actúa en tiempos de aflicción. Cuando todo parece perdido, Él levanta instrumentos improbables como Débora y Jael para cambiar la historia. El sufrimiento de Israel no sería eterno, pues la justicia de Dios estaba en camino. Y lo más impactante, la victoria no vendría con espadas, sino con una estaca y un martillo en las manos de una mujer determinada. La guerra había comenzado y el ejército de Israel, comandado por Barak, partió confiando en la palabra de Dios revelada por Débora. A pesar de estar en inferioridad numérica y carecer de los temidos carros de hierro, contaban con una fuerza invisible a su lado. El campo de batalla elegido fue el Monte Tabor, donde Dios manifestaría su poder. Mientras los guerreros avanzaban, el cielo se preparaba para un espectáculo divino. La victoria sería sobrenatural, no militar. En el preciso instante de la batalla, Dios desató una fuerte lluvia sobre el campo. El lodo se apoderó del terreno y los carros de hierro de Sísara se atascaron por completo. Lo que era el mayor orgullo de los cananeos se convirtió en su trampa. El pánico se propagó entre los soldados enemigos y huyeron desesperados. Esta intervención divina allanó el camino para la derrota de Sísara,
tal como Débora había profetizado. Barak y los israelitas avanzaron con arrojo, arremetiendo contra un ejército desorganizado y aterrorizado. Cada paso estaba guiado por una promesa: el Señor entregará a Sísara en manos de una mujer. Este detalle subraya que la batalla crucial aún estaba por librarse. Dios ya había decretado el fin de la opresión, pero aún se serviría de alguien insospechado. Mientras la contienda se desarrollaba en el campo, la historia de Jael en la Biblia se aproximaba a su clímax. Sísara, percibiendo la inminente derrota, descendió de su carro y huyó a pie. Aquel que parecía invencible corría ahora como un fugitivo, abandonando a sus soldados para salvar su propia vida. Es en este momento que se aparta del campo de batalla y penetra en territorio neutral. Su huida lo conduce directamente al encuentro con Jael, un nombre que él desconocía, pero que cambiaría su destino. Y es aquí donde irrumpe la figura de la mujer valiente que asombraría a toda una nación. Mientras Sísara huía, Israel celebraba la mano de Dios sobre la batalla. Pero la historia aún no había concluido. La profecía debía cumplirse y la victoria total dependía de un acto audaz. En este punto, la narrativa bíblica cambia de enfoque. Se traslada del campo de guerra a la tienda de una mujer. A partir de aquí, ya no es la espada de Barak la que guía el destino, sino la estaca y el martillo de una humilde ama de casa. Este giro demuestra que el poder de Dios no se limita a la fuerza militar. Él utiliza lo inesperado, lo sencillo y lo imprevisto para confundir a los poderosos. La derrota de Sísara comenzó en el lodo del campo, pero culminaría en el silencio de una tienda. La historia de Jael se convertiría en un símbolo de la justicia divina, y su valentía quedaría inscrita para siempre entre las mujeres audaces de la Biblia. Mientras huía desesperadamente de la derrota, Sísara divisó la tienda de Jael, esposa de Heber, el ceneo. Al conocer la alianza de paz entre su pueblo y los cananeos, se sintió seguro allí. Creyó que encontraría refugio y protección, sin imaginar el trágico desenlace que le aguardaba. Y él lo recibió con gentileza, sin demostrar hostilidad alguna. Era el inicio de un giro inesperado en la historia de Jael. Sísara pidió agua, pero Jael le ofreció leche, un gesto que podría tener un efecto calmante. Además, lo cubrió con una manta, creando un ambiente acogedor, casi maternal. El general, agotado por la guerra y la huida, confió plenamente en ella. Se durmió sin imaginar que había entrado en la tienda equivocada. La mujer ante él era una de las valientes mujeres de la Biblia, disfrazada de hospitalidad. Mientras él dormía, Jael sabía que debía tomar una decisión. ¿Qué haría con el enemigo del pueblo de Dios en su propio territorio? Ella no era guerrera, pero reconocía la gravedad del momento. Su actitud demostraría no solo coraje, sino discernimiento espiritual. La historia de Jael en la Biblia comienza a brillar precisamente aquí, en la tensión entre el coraje, la justicia y la acción. Sabía que aquel hombre había oprimido a Israel durante décadas. Era el símbolo del terror, del abuso de poder y de la violencia contra el pueblo de Dios. Su presencia allí no era una coincidencia, y Jael lo entendió como un llamado divino. No era solo un enemigo durmiendo, era una oportunidad de liberación. Con firmeza en el corazón, actuó con sabiduría y valentía, digna de las grandes heroínas bíblicas. Esta parte de la historia nos muestra cómo Dios utiliza instrumentos sencillos con un gran propósito. Jael, con su aparente fragilidad, representaba la justicia que vendría no por la espada, sino por una estaca y un martillo. No vaciló, no retrocedió, no se abstuvo ante la oportunidad. Su fuerza residía en la obediencia silenciosa, en el celo por el pueblo y en la fe valiente. El plan divino estaba en marcha, y Jael era la pieza clave. Así,
En la calma de su tienda, Jael preparó el escenario para un acto que cambiaría la historia. Mientras el mundo creía que Sísara estaba a salvo, Dios ya había elegido el lugar y la persona para derrotarlo. La historia de Jael avanza a su punto más álgido, no como víctima del contexto, sino como protagonista. Y una vez más, Dios demuestra que las mayores victorias pueden nacer del lugar más insospechado. Con el enemigo dormido y el silencio imperando en la tienda, Jael tomó en sus manos una estaca y un martillo, herramientas sencillas del cotidiano de una mujer nómada. Ella no empuñaba espadas ni comandaba ejércitos, pero sabía que aquel momento exigía acción. Ante ella estaba Sísara, símbolo de opresión y crueldad contra el pueblo de Dios. La valentía de Jael en la Biblia brilló como nunca antes. Se convirtió allí en una de las mujeres valerosas de la Biblia. La escena que se desarrolló fue intensa y decisiva. Jael se acercó en silencio, con firmeza y precisión, y clavó la estaca en la sien de Sísara. El golpe fue certero, atravesando la cabeza del general hasta el suelo. Aquel que había aterrorizado a Israel por años murió sin levantar su espada. La victoria profetizada por Débora se cumplió allí, por las manos de una mujer común. Lo que era una tienda se convirtió en altar de justicia divina. Este acto no fue solo un asesinato, sino una ejecución de juicio contra un enemigo cruel. Jael no actuó por venganza personal, sino por conciencia espiritual y discernimiento del tiempo de Dios. Su actitud estaba en total alineamiento con lo que el Señor ya había anunciado por medio de Débora. La historia de Jael muestra cómo lo sencillo puede derrocar al poderoso. La estaca y el martillo se convirtieron en símbolo de victoria. La Biblia no escatima detalles al registrar este momento. En Jueces 4:21 leemos que Sísara murió con la estaca clavada en la cabeza, una imagen fuerte pero reveladora. El autor sagrado no suaviza la escena, pues representa el fin de una era de sufrimiento. A partir de aquel instante, Israel pudo respirar de nuevo, y Jael fue reconocida como instrumento del libramiento de una nación entera. Poco tiempo después, Débora y Barak compusieron un cántico en celebración a la victoria. En ese cántico encontramos una de las frases más impactantes: «Bendita sea Jael entre las mujeres», Jueces 5:24. Esta exaltación no es a la violencia, sino a la bravura de alguien que se levantó cuando nadie lo esperaba. La estaca y el martillo se convirtieron en marcas del poder de Dios en acción, por vías improbables. La justicia no vino por el trono, sino por la tienda. Lo que Jael hizo aquella noche resonaría por generaciones. Su historia, marcada por coraje, obediencia y audacia, inspira hasta hoy. La mujer de la tienda se convirtió en símbolo de cómo Dios usa a personas comunes para cumplir sus planes extraordinarios. Ella no era reina ni guerrera, pero fue instrumento de liberación. La historia de Jael en la Biblia es un recordatorio de que no existen límites para quien está dispuesto a obedecer el llamado divino. Mientras Jael permanecía firme junto al cadáver de Sísara, Barak continuaba su búsqueda del general fugitivo. Seguía el rastro del enemigo, decidido a cumplir la misión encomendada por Dios. Pero al llegar a la tienda de Heber, le esperaba una sorpresa. Jael salió con calma y lo llamó. «Ven, y te mostraré al hombre que buscas». Era el momento en que el coraje femenino se encontraría con el mando militar, y la historia de Jael tendría su consagración definitiva. Al entrar en la tienda, Barak se topó con una escena increíble. El poderoso Sísara, ahora sin vida, yacía en el suelo con la estaca clavada en la cabeza. La muerte no vino por la espada del guerrero, sino por la mano firme de una mujer. El impacto de la escena confirma la profecía de Débora. El honor de la victoria sería de otra persona. Y entre todas las mujeres valientes de la Biblia, Jael se destaca como un ejemplo de bravura.
Barak no muestra envidia ni resentimiento. Reconoce que el plan de Dios se cumplió de manera perfecta y sorprendente. La batalla había sido ganada en los cielos, en el campo y finalmente en la tienda. La justicia se hizo con una estaca y un martillo, no con armas de guerra. La historia de Jael demuestra que Dios distribuye sus obras conforme a su voluntad, independientemente del género o la posición. Esta parte de la narrativa es un recordatorio de que el protagonismo espiritual no se limita a títulos o cargos. Jael no era jueza como Débora, ni comandante como Barak. Era una ama de casa, viviendo su rutina hasta que el propósito divino llamó a su puerta. Y cuando llegó ese llamado, ella no vaciló. La estaca en su mano se convirtió en símbolo de la justicia celestial contra la opresión. Débora, en su posterior canto, exaltó a Jael con palabras que atravesaron siglos. Fue llamada bendita entre las mujeres en las tiendas, destacando su hazaña con honor y reconocimiento. El nombre de Jael fue inmortalizado en la Biblia como instrumento de liberación. La historia de Jael no es solo curiosa, es poderosa, inspiradora y necesaria para tiempos en los que se necesita coraje. El encuentro entre Barak y Jael selló la victoria de Israel. No fue solo el fin de una batalla, sino el inicio de un nuevo tiempo para el pueblo oprimido. Dios había hablado, actuado y elegido a sus instrumentos con sabiduría perfecta. La tienda que albergó a un enemigo también acogió la victoria. Y el nombre de Jael, marcado por una estaca y un martillo, brilló como una estrella de justicia entre los héroes de la fe. La historia de Jael en la Biblia nos enseña que la valentía y el propósito pueden surgir de los lugares más insospechados. Ella no era líder, guerrera ni profetisa, sino una mujer común dotada de discernimiento y entereza. Cuando se presentó la oportunidad, Jael no se acobardó, actuó con audacia y fe. Su acción solitaria se convirtió en un hito en la historia de Israel, y su figura perdura entre las mujeres valientes de la Biblia. Jael nos recuerda que Dios no elige a los capacitados, sino que capacita a los escogidos. La estaca y el martillo, instrumentos humildes, se transformaron en armas de liberación al ser guiados por la mano correcta. Lo que parecía una situación doméstica se tornó un campo de batalla espiritual. Su acto no fue meramente físico, sino profético, anunciando el fin de un ciclo de aflicción. El relato de Jael demuestra que, incluso en la rutina, Dios teje milagros. Frecuentemente esperamos que Dios se manifieste a través de los grandes, los famosos, los fuertes. Pero Jael revela que la verdadera fortaleza emana de la obediencia silenciosa. Sin reflectores, sin ejército, sin discursos, liberó a una nación con un solo gesto. El secreto residía en su disposición y fe, lo cual la elevó entre los nombres más prominentes de la narrativa bíblica. La Biblia no idealiza su proceder, pero tampoco lo censura. Es exaltada en el canto de Débora y recordada con honra por su arrojo. Esto evidencia que Dios trasciende las apariencias y emplea estrategias que superan la lógica humana. Jael es un símbolo de justicia, coraje y propósito cumplido. Su historia es una convocatoria para aquellos que se consideran insignificantes. Dios ve, Dios elige, Dios utiliza. La lección de Jael es que la fe se manifiesta en la acción. Su tienda, que aparentaba ser un lugar neutral, se convirtió en un escenario de batalla espiritual y cumplimiento profético. La mujer que ofreció leche al enemigo fue la misma que empuñó la estaca de la liberación. Esto demuestra que la fe y la estrategia pueden coexistir y que Dios honra a quienes están atentos a su movimiento. Al final, nos queda la imagen de una mujer que marcó la historia sin grandes elocuciones, solo con su actitud. La estaca y el martillo que empleó se erigieron en símbolos de la fuerza que nace de la obediencia.
La historia de Jael nos inspira a estar preparados, incluso en las tareas más sencillas, ya que el llamado de Dios puede surgir en cualquier momento. Y cuando ocurra, que seamos como ella, firmes, fieles y valientes. El relato de Jael es un poderoso recordatorio de que Dios se vale de personas comunes para ejecutar propósitos extraordinarios. En una era de temor y opresión, ella actuó con audacia y discernimiento, demostrando que la verdadera fortaleza reside en obedecer el llamado divino, incluso cuando todo parece imposible. Su actitud cambió el curso de una guerra y marcó para siempre la historia de Israel. Si crees que Dios aún levanta personas improbables para grandes hazañas, declara en los comentarios: Señor, quiero ser una persona valiente. Comparte este mensaje con alguien que necesite inspiración para actuar con fe. Suscríbete al canal y sigue otras historias que muestran cómo Dios transforma lo ordinario en extraordinario.